Bueno, pues ya hemos visto pues varias cosas, ¿no? Voy a regresar nada más para recordar todo lo que hemos visto, que tiene que ver con el examen. Vimos el concepto de derecho, nos metimos a lo que son los derechos y obligaciones, nos sumergimos también en lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Sí, el derecho natural ya vimos que es algo que pues tenemos por el simple hecho de existir, ¿sí? Y tenemos ciertos derechos, que es vida, propiedad y libertad. Y el derecho positivo es el que el ser humano hace como reglamentos, como ordenamientos, ¿para qué? Para poder vivir en paz, en armonía, básicamente. ¿Que lo garantiza? Pues no, tristemente no lo garantiza, pero bueno, sí son reglas que pues buscamos que sean para beneficio de la sociedad. Muchas veces no se dan en beneficio de la sociedad, y cuando no se dan en beneficio de la sociedad es porque se está violentando el derecho natural, como lo habíamos visto, ¿sí? Vimos lo que son las fuentes del derecho, las fuentes formales, ¿sí? Lo que es la legislación, las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina. Nos metimos a las fuentes materiales o reales, las fuentes históricas, ¿sí? Y vimos la jerarquía del derecho. Y tuvimos por ahí dos clases en las que nos fuimos de largo en cuanto a discutir un poco lo que es la importancia del derecho, ¿sí? Y lo que es la justicia, además del bien común. Perfecto. Y bueno, hoy nos vamos a dedicar a estudiar un poquito lo que son las ramas del derecho. Antes de eso, pues tengo aquí esta diapositiva en la que pues platicamos un poquito todavía sobre la importancia del derecho, ¿no? El ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Algo ya habíamos platicado finalmente con respecto a esto, ¿no? El ser humano es un individuo, pero al mismo tiempo es un ser social, ¿sí? No es ninguna descarta a la otra, al contrario, ¿sí? Incluso si actualmente pudiéramos vivir aislados, es imposible que nuestro desarrollo se dé si no es a través de una parte de esa sociedad, por lo menos, ¿sí? De niños, pues necesitamos a nuestros papás para poder sobrevivir, o al tutor o a alguien, ¿no? Para poder desarrollarnos, para poder crecer finalmente, ¿no? Por eso es que todas las sociedades a lo largo de la historia han tenido una serie de reglas más o menos formales. Acuérdense que las formales pues son las escritas, y las que no son tan formales es porque se dan por entendido como uso y costumbre, ¿sí? Y estas nos garantizan la posibilidad de vivir en sociedad en armonía. Nos garantizan, es un decir pues, pero la intención es esa, el derecho. Cada grupo o individuo puede regir su comportamiento por otro tipo de reglas, por ejemplo las de orden moral o religioso. Sin embargo, las únicas acciones que son penadas por la ley son aquellas que están explícitamente prohibidas por las normas jurídicas, ¿sí? Para poder darle a algún delincuente una pena de encierro o algo, finalmente pues estas tienen que ser formales, leyes formales, escritas, ¿sí? Y tienen que venir en el derecho, en el Código Penal. Bueno, pasamos un poquito a lo que son las ramas del derecho. En el derecho vamos a encontrar dos ramas, lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado, y vamos a entender básicamente qué es el derecho público. El derecho público regula las relaciones del Estado y las administraciones públicas con los ciudadanos, ¿sí? Es el que tiene que ver con respecto a los ciudadanos en su relación con las instituciones del Estado. ¿Sí? Es un tipo de derecho en el que las normas se ejercen en representación a los intereses estatales. ¿Sí? El derecho, por ejemplo, de la seguridad social, el seguro social, pues es una institución de gobierno, una institución del Estado. Entonces existe una ley que regula finalmente
la relación que va a tener esa institución del Estado con respecto a los individuos, ¿sí? El derecho, vamos a ver varios ejemplos a lo largo de la clase. Ordena las relaciones por subordinación, es decir, exige el cumplimiento de órdenes, imponiendo reglamentos, sin que afecte a la dignidad y a los derechos mínimos de la persona. Bueno, se supone que el Seguro Social es una institución creada para beneficio de las personas, pero es una institución estatal, ¿sí? Entonces, las cosas se hacen conforme al derecho que se está estipulando, ¿sí? Son imperativas, como lo dice ahí, por subordinación. O sea, las cosas son así, son obligatorias, no pueden ser voluntarias, ¿sí? Para que tú puedas utilizar esta institución tienes que hacerlo de esta manera. Para que puedas tú acceder a los servicios públicos de salud, pues tienes que hacerlo de determinada manera y está regido por este tipo de derecho, ¿sí? El poder público del Estado actúa de forma legítima en el marco jurídico según lo establecido en la Constitución. No sé si tengan alguna duda. Existen distintos tipos de derecho público. Ahorita vamos a ver las distintas separaciones que se dan, las distintas ramas que se dan dentro del derecho público y las distintas ramas que se dan dentro del derecho privado, ¿sí? No sé si tengan alguna duda ahorita. ¿Alguna de las margaritas? No, profe, ninguna. Muy bien. Bueno, el derecho público, ¿sí? Estos son como puntos importantes para entender bien lo que es el derecho público. La administración pública tiene superioridad, por tanto las partes no son iguales. O sea, para acceder a estos servicios tienes que hacerlos de esta manera, punto. ¿Sí? La normativa regula las leyes entre las administraciones del Estado y los particulares, ¿sí? Para que tú, obviamente, accedas a estos servicios, ¿sí? Pues tienes que cumplir con la normativa que regula, y la normativa está en las leyes emitidas, finalmente. El objetivo es velar y satisfacer las necesidades de interés general de los ciudadanos, ¿sí? Como les dije, existen distintos tipos de derecho público y todos están, en teoría, ¿sí?, hechos para de alguna manera beneficiar a la sociedad, a cada uno de los ciudadanos, como a través de una normativa que establece las formas en que esto se va a dar. Las normas que decreta el derecho público son de subordinación. Aquí está la institución pública y tú, para acceder, tienes que cumplir con esto. Punto. No es de una cuestión voluntaria, es así, ¿sí? Y son de carácter imperativo. Ya había yo mencionado hace rato esa palabra. Son imperativas, son de exigirse, ¿sí? No es de voluntariedad. En el derecho público, en el derecho privado, perdón, se reúne el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones y actividades entre individuos. Aquí no tiene nada que ver el Estado. En esta rama de la justicia, la regulación de normas entre los sujetos parte de la igualdad de condiciones y sin interferencia de los intereses del Estado. Como les dije hace rato, no tiene que ver el Estado. Simplemente son como reglamentos o leyes que nos dicen, a ver, dentro de todo lo que tú puedes hacer, ¿sí?, con los demás, la forma en que vas a interactuar, ¿sí?, nada más respeta esto, ¿sí? Aquí sí, la voluntariedad de los actos es importantísima. El derecho de carácter privado se rige por dos órdenes elementales. Una son las de autonomía de voluntad de los particulares, ¿sí? Voluntad de los particulares.
en las que la imposición no es unilateral, sino que si hay una obligación es porque la persona la asume voluntariamente. ¿Sí? Si tú estás vendiendo tu carro y yo lo quiero comprar, ¿sí? Entonces yo te tengo que pagar a ti lo que tú estás pidiendo. ¿Para qué? Para que ese carro pase a ser de mi propiedad. Tengo una obligatoriedad, pero que asumo voluntariamente. No puede haber una imposición en ese sentido. Y si hay una imposición, entonces se está violentando precisamente esta rama del derecho, el derecho privado. ¿Por qué? Porque las leyes que se emiten en el derecho privado son para regular precisamente y para buscar que la voluntariedad, ¿sí?, se dé, básicamente. ¿Sí? Entonces, si quiero comerciar algo, si quiero abrir un negocio, como van a ser relaciones entre individuos, esto se regula a través del derecho privado. No tiene nada que ver el derecho público ahí. Hay cosas que intervienen del derecho público. Por ejemplo, si tú me robas, entonces yo voy y levanto una demanda. Y a la hora de levantar una demanda, existe ya una institución del derecho público, que es la institución precisamente de justicia, ¿sí?, en la que un juez determina y a través de leyes de derecho procesal civil o derecho procesal penal, etcétera, entonces se establece la relación de esta institución del Estado. ¿Para qué? Para, obviamente, que se dé la justicia que estamos buscando. ¿Sí me explico? Sí. Perfecto. Por otra parte, las de igualdad ante la ley, es decir, las personas, esto ya lo había leído, ¿verdad? Se someten a un punto igual ante la ley bajo el mismo marco jurídico. Las ramas del derecho privado, vamos entonces a enunciar básicamente los puntos básicos. Son las normas que decreta el derecho privado, son de coordinación, no son de subordinación. Son simplemente para coordinar. Las normas del derecho privado lo que hacen es regular la coordinación, ¿sí? Y esta coordinación, como lo dijimos, son de carácter voluntario. ¿Para qué? Para que las normas se cumplan, básicamente. El objetivo es regular y satisfacer las necesidades en intereses privados. Cualquier acto de comercio que queramos hacer, si yo quiero comprar algo es porque yo voluntariamente quiero comprarlo. Que te lo quiero comprar a ti es porque a lo mejor tú me estás ofreciendo ciertas condiciones que a mí me favorecen, pero igual tú, para vendérmelo, pues tiene que ser de manera voluntaria. Yo no te puedo obligar a que me vendas algo que tú no quieres vender, ¿sí? La voluntariedad se tiene que dar por parte de las dos, por parte de los dos lados, ¿sí? De los dos bandos, por decirle así. Son de carácter dispositivo, ¿sí? Establecen con voluntariedad, ¿sí?, que las cosas se den precisamente entre individuos. Y regulan el comportamiento y la conducta de las personas. Te dicen no debes de robar, ¿sí? Porque tienes que respetar finalmente el derecho natural. Te dicen no debes de obligar a alguien a que te venda algo, porque luego la gente dice, no, es que me lo vendió, sí, pero lo obligaste. Y eso es una medida que de alguna manera coacciona a la libertad de la otra persona. Y ya hablábamos en las clases anteriores, básicamente, de que la libertad tiene precisamente ese límite, el hecho de respetar precisamente los derechos de la otra persona. Y tus mismos derechos son los mismos derechos de la otra persona. Y si tú eres libre y no te gusta que te coaccionen, que te obliguen, que etcétera, pues obviamente tú tienes que respetar esa parte en los demás, ¿sí? Perfecto. Entonces, en el derecho público, sí, las cuestiones son de manera subordinada, son obligatorias. En el derecho privado son de carácter dispositivo, ¿sí? El derecho público
es la relación entre instituciones del Estado con respecto a los individuos. Regulan las normas que son imperativas, son obligatorias, ahí sí, son de carácter obligatorio, de subordinación. Nos subordinamos a lo que podemos hacer. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que aparte me gusta comentarla, y no sé si ya la había comentado yo aquí, ¿no? Que aparte es bien importante para aprender a distinguir lo que son nuestros derechos también y poder defenderlos. Cuando tenemos nosotros lo que es un ciudadano puede hacer todo lo que la ley, y aparte esta frase refleja completamente lo que estamos viendo, ¿no? Un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, ¿sí? Y te dice, ¿sabes qué? Pues no robarás, no matarás. Perdón, parece que estoy enunciando los 10 mandamientos, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley castiga al que roba, la ley castiga al que mata, la ley castiga al que secuestra, la ley castiga al que comete algún delito. Todo lo demás es voluntario. Todo lo demás. Nada más hay ciertas prohibiciones, ¿sí? Y un funcionario público, ojo, yo sé que un funcionario público es un ciudadano, pero cuando se habla de que es un funcionario público es porque trabaja para alguna institución del Estado. Entonces, en su carácter de ciudadano, pues tiene obviamente todos esos derechos de voluntariedad que tiene como derecho privado, con el derecho privado, pero en su carácter de funcionario público tiene que restringirse a lo que dicta el derecho público, y el derecho público lo que le va a decir es que tú como funcionario público solamente puedes hacer lo que la ley te permite. Es una diferencia muy grande. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, y el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Porque cada puesto, cada institución tiene su función dentro del Estado. Y no puedes hacer lo que se te pegue la gana con esa institución. ¿Por qué? Pues porque hay recursos públicos, porque está legislado finalmente para que esa institución tenga una funcionalidad. No sé si nos estamos quedando claro esto. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno. Dentro del derecho público pues existen pues distintas derivaciones o distintos derechos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho constitucional, que es, acuérdense que es nuestra ley superior, dentro del derecho positivo. Acuérdense que está el derecho natural encima, y eso fue una pregunta del examen, si recuerdan, ¿sí? Y que varios por ahí se equivocaron al ponerme que era el derecho positivo. Acuérdense que el derecho positivo siempre tiene que estar supeditado al derecho natural. ¿Para qué? Para que realmente podamos vivir en armonía. Porque cuando el derecho positivo violenta el derecho natural es cuando tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nos restringen a través del derecho nuestra libertad, o nos desconocen derechos que tenemos, o etcétera, ¿no? Pero bueno, el derecho constitucional es la que organiza la forma del Estado. Básicamente en el derecho constitucional lo que dice es, tenemos este territorio, tenemos este tipo de gobierno, tenemos esta justicia, tenemos esta educación, tenemos, ¿sí? Entonces, el derecho constitucional es el que norma básicamente de manera general todas las interacciones que va a haber con respecto al Estado y el ciudadano, es el principal, ¿sí? El derecho internacional privado, que es el que regula los conflictos de su jurisdicción surgidos de actos de individuos de un país con otro. Aquí hay una cuestión que es importante. Ya se nos salió alguien. Maggie se nos fue. Bueno, Maggie, sí. a ver si regresa. Ya regresó. Ahí está. Ya te nos andas yendo, Maggie. Pero bueno.
hay pues países, o sea, el derecho internacional privado se ha ido generando, se ha ido desarrollando, ¿sí? Este, el derecho internacional, perdón, y sobre todo el público, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues tenemos una situación de guerra en Ucrania, ¿no? Y esto básicamente pues es una cuestión que tiene que ver con un irrespeto total a lo que es el derecho público, pero pues desgraciadamente hay países que a los que no les importa, ¿no? Y no es por juzgar yo a ningún país. Creo que hay por parte de ambos lados pues argumentos para tratar de justificar cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Y pueden ser buenos argumentos. Ninguna guerra obviamente es justificable, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI y seguimos nosotros con peleas de este tipo, matando gente, ¿no? Pero bueno, entonces, el derecho internacional privado regula los conflictos de jurisdicción surgidos de actos de individuos de un país con otro. Por ejemplo, de repente hay tratados en los que, no sé si se acuerden, por ejemplo, de la francesita esta que Felipe Calderón metió a la cárcel, no me acuerdo del nombre, y hubo un conflicto precisamente con el gobierno de Francia porque Francia quería que se las lleváramos, porque había un tratado, no recuerdo el nombre del tratado, pero había un tratado en el que se supone que si en México se mete a la cárcel a alguien, ellos podían pedir que lo mandaran a Francia y que cumpliera la condena, pero acorde a la justicia francesa. Y Felipe Calderón se negó. ¿Por qué? Porque esta mujer estuvo aquí secuestrando, robando y haciendo atrocidad y media. Entonces se supone que existe un derecho internacional privado que regula ese tipo de conflictos, precisamente. Existe un derecho internacional público que establece los derechos y deberes de los estados. Sí, aquí, por ejemplo, en la guerra que estamos viviendo ahorita, hay un acuerdo. En el 2015 se firmó un acuerdo, me parece que se llama Acuerdo de Minsk, en el que se supone que pues la OTAN no iba a acercarse y poner mayores puntos militares, acercarse más a Rusia de cierto límite, ¿no? Acuerdo que se ha obviamente ido ir respetando porque cada vez están más cerca, ¿no? De Rusia. Pero pues establece este tipo de derecho, los derechos y deberes de los estados, ¿sí? La doctrina Estrada, de la que se habla mucho aquí en México con nuestro presidente, que dice que no, que cada pueblo tiene derecho a establecer su forma de gobierno como le parece y no hay que intervenir, etcétera, ¿no? Hay muchas leyes de derecho internacional público que básicamente lo que hacen es, ¿sabes qué? Mi relación de este estado con respecto a otro estado, con respecto a otro país, va a ser de esta manera, ¿no? Y siempre hay alianzas, etcétera, ¿no? El acuerdo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues es un derecho internacional. Ese sería privado y público, ¿no? Porque tiene que ver también con la cuestión pública. El derecho penal que define los comportamientos que se consideran delitos y las sanciones que corresponden. Y hay una institución pública que es el que administra esto, ¿sí? Entonces el derecho penal es una institución es una reglamentación o normativa que rige precisamente esa relación que hay con respecto a los individuos y a la institución de justicia, básicamente, ¿sí? El derecho procesal penal, que es el que organiza los tribunales, sus competencias y procedimientos. Existe, obviamente, un proceso que hay que seguir para denunciar o para penar a alguien, ¿no? Y ese proceso está legislado a través del derecho procesal penal. La parte de soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario, pues eso es básico de cualquier sistema de justicia.
Y para demostrar lo contrario existe un proceso, ¿sí? El derecho administrativo, que organiza los poderes públicos, es en el que te dice, ¿sabes qué? Tú como funcionario público puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y si no te dice que puedes hacer otra cosa, pues no puedes hacer esa otra cosa, ¿sí? Yo en algún momento en la escuela, en el Instituto Renacimiento, tuve alguna problemática precisamente con la Secretaría de Educación de Guanajuato hace como alrededor de 6 años, más o menos, 7 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación de Guanajuato metíamos un oficio y por cada hoja que metíamos nos estaba cobrando, había oficios que nos salían casi en 2,500 pesos, ¿no? Y así arbitrariamente nos estaban cobrando cuotas, pero sin ningún sentido. Y tuve que ir precisamente con el director de la secretaría en su momento y ponerme a discutir con él, porque le digo, oye, lo que estás haciendo no viene en la ley, no viene dentro de tus funciones. Tú no puedes hacerlo, y la verdad es que si me sigues cobrando eso, lo que voy a hacer es irme a la institución correspondiente para denunciarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento pierdes tu empleo. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios se corrigió, ya no están haciéndolo. Y entró en razón. Realmente no era una decisión de él, eran los contadores los que estaban tomando decisiones arbitrarias. Y en el momento en que se dio cuenta, bueno, pues sí se asustó. Y la verdad es que luego las amenazas, y la amenaza era ir a la función pública del Estado, ¿sí? Para denunciarlo, que es la institución que de alguna manera cuida que las instituciones gubernamentales pues no violenten precisamente esto, que es importantísimo, ¿sí? El servidor público no puede hacer más que lo que la ley le permite, ¿va? El derecho procesal civil, que organiza los tribunales civiles, sus competencias, jurisdicciones y procesos. Y el derecho tributario fiscal, por ejemplo, que estudia y regula lo referente a los mecanismos de recaudación de Hacienda y los impuestos del Estado. El Estado solamente funciona si nos cobra impuestos. Si no nos cobrara impuestos, no funcionaría, ¿sí? Imprimir dinero lo que genera es una inflación peor, ¿sí? Por eso es que el Estado tiene que hacerlo a través de impuestos. Bueno, hay unos que son muy arbitrarios. En México el Hacienda es una cosa de locos. Es de locos, ¿sí? Fácil, el 50-55% de tus ingresos se van a Hacienda. Al principio nada más te cobran pues entre el 32 y 36% según tus ingresos, pues, de ISR, pero después todo pagas IVA, después todo pagas impuestos especiales, que si tienes carro, pues tienes que pagar gasolina, y la gasolina, la mitad del costo de la gasolina es de puros impuestos, y luego que si tienes tu casa, pues tienes que pagar el predial, y no, estamos repletos de impuestos, y sí se nos va, ¿no? Es una cuestión muy abusiva, pero finalmente existe y está regulado a través del derecho tributario o fiscal, ¿sí? Y son obligatorios, imperativos. Si no pagas impuestos, ¿qué sucede? Te vas a la cárcel, ¿sí? Son cuestiones de imposición, ¿sí? Dentro del derecho privado, perdón. Aquí dejé arriba la palabra público. Bueno, acá arriba podemos ver realmente, y aquí es privado, ¿sí? Ahí donde está señalando el mouse. Pero bueno, déjenme rápido lo corrijo. Ahí está. Listo. Muy bien. El derecho privado, para que en el video salga bien. Sus normas rigen los intereses de los individuos particulares, ¿sí? Y ustedes dirán, por ejemplo, aquí está derecho civil.
Y en la otra estaba derecho procesal civil. ¿Por qué una es privado y por qué la otra es pública? Ya lo habíamos explicado. A ver, si tú te quieres casar con alguien, pues es una decisión de dos personas, ¿sí? Pero para que ese matrimonio, por decirle así, o esa unión, porque eso de que esté regulado a mí por el Estado, la verdad es que se me hacen cosas personales y no debería, pero bueno, finalmente esto a través del Estado debería ser un contrato y punto. Esa unión se dé y se reconozca legalmente, tiene que existir una institución. Entonces, tú y tu pareja deciden voluntariamente unirse, ¿sí? Casarse, boom. Pero tiene que existir esta institución, ¿para qué? Para que se dé un proceso y se reconozca de manera legal, ¿sí? Entonces, el derecho civil es el que rige las relaciones civiles de individuos, testamentos, bodas, bueno, son varias cosas, ¿sí? Las familias, los bienes, etcétera. Y el derecho procesal civil es el que existe para reconocer por parte del Estado lo que sucede acá. Y si te quieres divorciar, bueno, pues tienes que utilizar el derecho procesal civil para poder generar esa separación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas involucradas. Hay hijos, hay bienes, hay negocios, hay casas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso se hace a través del derecho procesal civil y es a través de una institución que son los juzgados de lo familiar, etcétera. Es una institución regulada por el derecho público, ¿sí? Pero, pues obviamente el derecho civil es derecho privado. ¿Por qué? Porque es el que regula la relación entre estos dos individuos. ¿Sí me explico la diferencia? Sí, o sea, la institución es la que se encarga del derecho privado de las personas. Ajá. Y algo así, ¿no? Sí. El derecho privado, el derecho civil está para regular cómo se va a hacer toda esa coordinación entre individuos. Pero si hay alguna cuestión que tenga que ver precisamente con el reconocimiento legal, con qué va a pasar con tales cosas, etcétera, entonces existe el derecho público. Y el derecho público, el derecho procesal civil, ¿sí? Es el que te indica cuáles son los procedimientos para que, pues si te quieres casar, pues tienes que hacer esto, ¿sí? Entonces se utiliza esta institución, que son los juzgados, ¿para qué? Para darle formalidad a este derecho civil, básicamente, que es el privado, ¿sí? El derecho mercantil es el que rige las relaciones civiles de carácter comercial. Derecho del trabajo es el que rige las actividades laborales de los individuos. Si hay algún despido injustificado, pues sabemos que existe entonces el derecho público, que son los juzgados laborales, que es el que va a resolver el conflicto entre las partes, ¿sí? Pero el contrato de trabajo es privado. El contrato de trabajo es privado. Ahora, si alguien de los dos lo irrespeta, pues entonces se va a una institución y que está regulada por el derecho público. ¿Dudas? No, profe. Perfecto. No, Perfecto. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos del derecho que pues que podemos vivir nosotros, ¿no? Que podemos pasar, ¿no? Finalmente, y que pasamos, de hecho, ¿no? Al nacer, todos somos registrados como ciudadanos. El derecho determina que a partir de ese momento tenemos determinados derechos y obligaciones, ¿sí? Al comprar en cualquier comercio, el intercambio está regido por el derecho mercantil. Recuerden que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, ¿sí? Y el derecho privado indica las relaciones entre personas, ¿sí?
y te dicen, bueno, pues si vas a contratar un servicio, pues tienes que generar un contrato que estipule ciertas cosas, tiempo de duración, dónde es válido tu contrato, direcciones fiscales, bla, bla, bla. Tiene que tener ciertas características, ¿sí? Entonces, cuando uno compra algo, un servicio, un producto o algo, este intercambio está regido por el derecho mercantil. Si las compras son hechas en un comercio que tiene empleados, el trabajo del empleado está regido por el derecho laboral. ¿Sí? El derecho laboral que te dice, ¿sabes qué? Tienes que darle vacaciones, tienes que darle algunas prestaciones, tienes que darle, y el contrato tiene que decir cuánto va a ganar, por cuánto tiempo es el contrato, todas las estipulaciones que hay que tener, ¿no? Sus horarios laborales, y te dicen, tiene que trabajar máximo, si le pides horas extras, pues se las tienes que pagar de esta manera, etcétera, ¿sí? Es decir, que al comprar un periódico, actúan también normas definidas por el derecho mercantil del trabajo. Si compras un periódico, obviamente, este periódico pues es un servicio o es un producto que está, y esta relación de compra-venta está regulada por el derecho mercantil. Ahora, hay personas que están trabajando, vendiendo el periódico, y eso está regulado por el derecho laboral. Es que cada cosa que existe o cada acción que nosotros hacemos, básicamente, en este mundo, ¿sí?, está determinada o regulada de alguna manera por algún tipo de derecho. Y pueden estar implicados distintos tipos de derecho, como en este caso el derecho del trabajo, el derecho mercantil, ¿sí? A veces el derecho civil puede estar, etcétera. El contenido del periódico está también regulado por el derecho civil, que garantiza la libertad de expresión, pero que también protege la privacidad. ¿Sí? Al inscribir a nuestros hijos a la escuela, seguimos normativas del derecho civil, básicamente. Familia, acuérdense que todo lo referente a la familia. Sin embargo, también seguimos normativas de derecho comercial y existen normativas de derecho laboral también en eso, ¿sí? En la escuela, pues obviamente pues hay maestros, tienen contratados maestros. ¿Y por qué del derecho mercantil? Eso sería laboral, perdón. ¿Y por qué del derecho mercantil? Porque finalmente estamos contratando un servicio, ¿no? Queremos que nuestros hijos reciban una educación científica, conocimiento, etcétera. Al utilizar el servicio del teléfono, nuestra interacción con la compañía que provee el servicio está regida por el derecho comercial, ¿sí? Al caminar en la vía pública estamos protegidos por el derecho civil, pero también por el derecho penal. Como les comentaba, puede haber pueden estar interviniendo distintos tipos de derecho. Por el derecho penal, ¿por qué? Porque si yo llego por ahí, si voy en mi carro y atropello a alguien, pues obviamente hay un derecho penal que va a intervenir, ¿sí? Si yo me peleo con alguien y lo termino mandando al hospital, pues hay un derecho penal que va a intervenir, ¿sí? Protegidos por el derecho civil porque tengo derecho a libre tránsito. Si sufrimos un robo o una agresión penada por el derecho civil o penal, podemos recurrir al Poder Judicial para castigar al culpable. El Poder Judicial tiene que ver con el derecho público, ¿sí? ¿Y de qué manera recurrimos? Pues obviamente existe un derecho procesal civil o un derecho procesal penal o un derecho procesal mercantil. Cada tipo de derecho tiene un derecho procesal, ¿sí? Un derecho procesal que es lo que nos indica precisamente cómo sería ese proceso, perdón por la redundancia, para utilizar ese servicio del Estado o esa institución del Estado, ¿sí?
Los procesos de juicio están regulados por el derecho procesal. Siempre el derecho procesal penal es el que te indica cómo debe de llevarse siempre este derecho. Y siempre al principio es bajo la premisa de no soy culpable hasta que me demuestres lo... Todo el mundo es culpable hasta que le demuestren lo contrario. No puede ser al revés. ¿Sí? Las leyes laborales determinan cuántos días de descanso tiene cada trabajador dependiendo de su antigüedad. Eso pues todo el mundo lo sabe. A lo mejor no todo el mundo, pero es importante que lo sepan. Para eso llevan finalmente esta materia. La edad legal para beber alcohol cambia en cada país. Sí, en México sabemos que son 18 años. En la mayor parte de los países es esa edad. Pero existen países que a los 16 años ya es legal. Y en otros países puede ser hasta 21 años. En Estados Unidos, por ejemplo, no puedes tomar alcohol más que cumpliendo 21 años. ¿Sí? No puedes, no debes. Acuérdense que luego la gente siempre dice, siempre se puede. Y sí, tristemente luego hay chavos menores tomando alcohol. Pero bueno, aquí no es el no puedes. Porque obviamente el poder sí se puede. Es el no debes. Es el deber ser, básicamente. El derecho público garantiza el acceso a la salud pública. Y está determinado, obviamente, por ejemplo, por la Ley Federal del Seguro Social. ¿Sí? Eso significa que podemos recurrir a un hospital público en caso de sufrir una enfermedad o un accidente. Podemos recurrir a este servicio, pero tenemos que cumplir, obviamente, con ese derecho, con esa normativa. Si tú contratas un seguro de vida, pues este está regido por el derecho comercial. Si contratas un derecho para un seguro para tu carro, pues está regido por el derecho comercial. ¿Sí? Y firman unos contratos que aparte siempre es bien importante que los leamos, porque siempre, o no siempre, pero estamos bien acostumbrados a simplemente te explican y ya firma uno, y lo que estás firmando está repleto de artículos y de cosas que luego pues muchas veces son como las letritas chiquitas de los contratos que como no lo leímos, lo estamos aceptando, lo estamos firmando, y a veces son las formas en las que obviamente las empresas de seguros se zafan de pagar. ¿Sí? Nos pasó en la escuela una vez que un velador se volvió loco y empezó a romper todos los vidrios de la escuela. Y bueno, él argumenta y nos enseñó que que le hablaron por teléfono, que de parte del director, para que porque tenía que hacer unos depósitos, entonces tenía que buscar dinero y depositar dinero, y terminó encontrando, rompiendo todo, terminó encontrando algo de dinero y depositó alrededor de 20,000 pesos a una cuenta que le decían. Obviamente este tipo fue extorsionado. Entonces quisimos nosotros pues obviamente utilizar el seguro que teníamos, pero el seguro no nos amparó esto. ¿Por qué? Porque esta persona era, como es el velador, es de confianza. Al momento de ser de confianza, o sea, esto va en relación a lo que les comentaba yo ahorita, ¿no? Siempre hay que leer y tener bien claro todo, porque siempre hay algo con lo que las aseguradoras van a buscar no pagarnos. Así de simple. Pero todo está regido por el derecho comercial. Si tenemos un accidente con un auto que está asegurado, interviene el derecho comercial para obtener el dinero del seguro, pero también el derecho penal para asegurarse de que no existió un delito. Y el derecho civil para proteger los derechos de terceros. ¿Sí? Básicamente, pues estos son varios ejemplos de tipos de derecho
que existen dentro de cómo vamos aplicando finalmente todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Nosotros, como lo decíamos, pues existe lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Recuerden que el derecho público siempre es la relación de las instituciones públicas del Estado con respecto a los individuos, y el derecho privado es la relación o la coordinación entre individuos. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna de ustedes dos, Margarita, Maggie, Margaritas. No, ninguna, profe. Ninguna. No, la verdad es que sí está bien claro. Sí está claro, sí, ¿de qué le sirve esta información, Claudia? No, pues para todo, para cualquier problema que tengan en la vida, para saber cómo hacer las cosas, para saber, para todo. Todos los días usamos o tenemos la posibilidad de utilizar alguno de estos derechos. ¿Me podrías dar un ejemplo distinto a lo mejor a los que hemos visto? Maggie, De hecho, sí. Claudia, sí. De hecho, le voy a platicar uno que me sucedió a mí. Sí. Yo tengo un negocio y presto servicios de banquetes para fiestas. Ok. Un día, pues porque tenemos, la verdad, gracias a Dios, muchísimo trabajo, tuve problemas con uno de mis carros, de los que se encargan de llevar el servicio. Muy bien. Entonces, el servicio llegó tarde, llegamos tarde con 1 hora. Este cliente obviamente estaba molesto y traté de solucionarlo. Entonces le hice una compensación monetaria devolviéndole un tanto por ciento de lo que me había pagado. Muy bien. Pero lo hice solamente así de palabra y de mano, nunca firmamos nada, nunca nada. Entonces pasa una semana y me llega un citatorio a Profeco, Okay. donde me había reportado por incumplimiento al contrato, a que yo había llegado tarde, fuera del tiempo que habíamos estipulado, y pues ella estaba indignada y quería una compensación, el cual yo hablé con ella y le dije, bueno, es que ya tuvimos la compensación, pero ella en ningún momento, como el problema fue ese, que yo no hice ningún recibo, nada firmado, pues simplemente le diste el dinero. Exactamente, fue muy tonto. Bueno, es que en el paso del tiempo uno va aprendiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ni modo, asistimos a la cita, se carió con la persona, me dijeron ahí el juez o no sé qué sea, la persona que sí me dijo con su trabajo, pero no recuerdo, pues que no, pues el problema fue ese, que nunca hubo nada firmado ni nada. Entonces la señora tenía todo su derecho de reclamar su compensación por incumplimiento al contrato. Entonces, pues tuve que pagar más dinero. Y es algo que dices tú, o sea, te parece tan simple como que, ay, no pasa nada, no se ocupan los contratos, no se ocupa nada firmado, no se ocupa, como que te lo tomas tan a la ligera que piensas que no va a pasar nada y resulta que sí pasa. Claro. Entonces te das cuenta de lo importante que es todo esto, o sea, realmente es muy importante tener como ¿cómo se puede decir? El respaldo de todo esto, porque las cosas así a la palabra no, o sea, es como usted dice, profe, que debería de haber como un lineamiento moral que te diga, oye, pues si ya me lo compensó, pues ya quedamos, se supone que en conformidad y en un acuerdo. Y resulta que no, entonces ese es el problema, que no está el lineamiento moral como de aceptarlo. Entonces sí, por eso es que existe todo esto, los derechos, las leyes y todo tiene que estar bien respaldado por algo de esto. Claro. Lo aprendí a la mala. Sí, tristemente muchísimas veces aprendemos definitivamente a la mala, ¿eh? Muchísimas veces. Fíjate, les voy a contar una historia. No es mía, es de un conocido mío, que le gusta confiar demasiado en las personas que no conoce. Y la confianza me parece que pues habla bien de él, pero el exceso de confianza, como a él le pasó, pues no habla bien de él, ¿no? Él es un tipo al que le va muy bien. Le va muy bien. Y empezó a querer comprar una casa. La casa tenía un valor de 12, 13 millones de pesos.
Y llegó a un convenio con el dueño en el que, bueno, ahorita te la rento y te voy dando 100,000, 200,000 pesos mensuales, ¿no? Y se los daba en efectivo. Hace ya un buen tiempo cuando se podía, pues. Se los daba en efectivo. Y no recibía ningún tipo de recibo. No lo hacía firmar ningún tipo de recibo. Entonces pasaron 2 años, 24 meses en que le dio ese dinero. Y este tipo le desconoció completamente sí. Luego esto a lo mejor hace que nuestros problemas sonen chiquitos, ¿no? Pero imagínense 100,000 pesos mensuales. ¿Cómo es posible que se te haya ido el exigir un recibo por lo menos de eso, ¿no? Que no hayas hecho las cosas con las normativas precisamente necesarias para hacer este acto de compraventa. No estás comprando un chocolate. Si tú compras un chocolate, bueno, pues le das el dinero a alguien y si te lo reclama, pues fueron 10 pesitos, ¿no? Dices, bueno, tampoco me vuelvo más pobre, ¿no? Y aún así, pues exiges tu chocolate. Estás comprando una casa. Una casa que tenía un valor de 12, 13 millones de pesos. Un errorzazo de esta persona, pero espantoso. Y él confió en la persona que estaba, y como vuelvo a decir, o sea, el debería ser, a lo mejor sí debería ser distinto en esos casos, ¿no? Yo creo que la palabra es lo que mejor habla de una persona. Y obviamente la persona que le hizo tranzas, pues es un hijo de toda su reverenda. Pero pues por el otro lado dices, pues también qué tonto el otro, ¿no? ¿Cómo es posible que algo de ese tamaño no lo haya hecho? Por lo menos con un contratito firmado que pueda demostrar, ¿sabes qué? Sí te di, sí te puedo demandar. ¿Sí me explico? Exactamente. Maggie, ¿tú qué nos podrías platicar? Pero bueno, es que como yo estoy en trabajo, Estás trabajando yo ahorita, Maggie. sí, pero bueno, yo lo que les puedo contar es que aquí en mi trabajo en una fábrica de reciclaje. Ajá, Entonces, bueno, lo que se escucha son las máquinas moledoras y todo eso. Yo estoy en la oficina de la administración, pero sí la mayoría de las personas que entran aquí son como personas demasiado de bajos recursos, que no conocen. ajá, Entonces, sí aquí he visto muchísimo la importancia de que nadie conoce sus derechos laborales. Entonces sí han habido muchos problemas en los que pues ni siquiera les pagan vacaciones o que los quieren o los despiden pero pues con un mínimo. Y hay muchas personas que llegan aquí a mí a preguntarme sobre sus derechos, sobre qué es lo que pueden exigir, sobre los días que les corresponden, sobre aguinaldos y todo eso. Entonces sí creo que es, bueno, o sea, hay muchas cosas que tal vez parecen pequeñas, pero sí es muy necesario aprenderlas, tener el conocimiento de todo eso. claro. Sí, no, es importantísimo, aunque de repente también el derecho laboral hay cosas que también son complicadas, ¿no? De repente también las falsas, acusaciones contra el empresario y cosas así se vuelven muy complicadas. Pero pues es necesario el derecho laboral. Y el conocimiento del derecho laboral es súper necesario. Dicen que y esto es importantísimo, el conocimiento se vuelve poder. Si tú no conoces tus derechos, definitivamente pues no me gusta usar la Sí, palabra claro, aquí pisotear. pisotean a todo el mundo por eso, Ajá, por la falta de los conocimientos. Entonces claro. sí han habido personas que llegan a demandar y todo eso, pero justamente porque pues yo sí les he comentado de no se dejen, ustedes tienen derecho a esto, esto y esto, o a exigir el seguro social, o cosas así. Claro. Entonces sí es súper importante conocer un poquito de todo, tener conocimiento de todos los demás derechos que tenemos. Ajá. Totalmente.
totalmente de acuerdo. Es importantísimo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. No, ninguna. Va. Bueno, entonces, el día de hoy lo vamos a terminar ahorita, ¿sí? Les agradezco mucho por esto. Yo subo la clase el día de hoy, a más tardar mañana, la subo a YouTube y les pongo el link para, pues, si quieren revisarlo y todo. ¿Va? Va que va. Gracias, profe. Me dio gusto verlas. Gracias. Igual, cuídese. Bye. Bye. Nos vemos. Bye.